Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Valemos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Nutrición Empresarial. La ponencia de esta noche estará a cargo de la licenciada Vanessa Velázquez Castillo. Antes de comenzar con la ponencia, le voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados, a menos que la licenciada solicite su participación. Para los estudiantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder la licenciada al finalizar la ponencia. Buenas noches, licenciada. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches, muchas gracias. En un momento comparto mi diapositiva. Bien, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante. Bienvenidos al curso y como cada lunes les menciono, pueden encender sus micrófonos, pueden escribir sus dudas a través del chat o levantar la mano para poder aclarar todas las preguntas respecto al tema y también para poder aprender juntos. Es muy importante saber que hoy en día casi la mayoría de trabajos son de forma virtual y muchos de ellos incluyen pasar muchas horas frente a la computadora, frente o en una oficina, ya sea a nivel de una empresa particular, del Estado en general, ¿no? Entonces es importante poder generar un balance en el trabajo con un buen estilo de vida. Es lo que vamos a aprender el día de hoy y cómo la nutrición puede aumentar y generar muchos más beneficios respecto al trabajo de una persona. Vamos a ver algunas imágenes y me gustaría que ustedes me mencionen qué pueden observar en cada una de ellas, ¿sí? Aquí hay tres imágenes. ¿Qué podemos ver? Pueden prender sus micrófonos a través del chat. Bien, entonces en estas imágenes podemos ver personas trabajando de forma virtual, bueno, de forma presencial, pero siempre utilizando una computadora, ¿no? Podemos también observar que estas personas, al llenarse de mucho trabajo, como vemos en esta imagen de acá, puede generar estrés. El estrés es muy perjudicial para la salud, puesto que acarrea diferentes otras complicaciones. El estrés no solo va a tener consecuencias de forma emocional, sino también física. Cuando una persona está estresada por una carga laboral amplia, puede generar dolores de cabeza, malestar, así como falta de apetito o ansiedad por consumir algún tipo de alimento. Además,
puede sentirse abrumado, por lo cual su sistema inmunológico puede disminuir. El que disminuya su sistema inmunológico puede generar una falta de la primera línea de defensa. ¿Eso qué quiere decir? Que muy fácilmente puede generar algún tipo de enfermedad, de infección. Al tener este tipo de enfermedad, el trabajador va a solicitar algún tipo de permiso o no va a rendir adecuadamente en su trabajo, por lo cual no solo perjudicaría al trabajador, sino a toda la empresa. Por eso es muy necesario que un trabajador pueda estar con un buen ambiente laboral y con un buen estado de salud. Cuando una persona pasa mucho tiempo frente a una computadora o trabaja en oficina y casi todo el día pasa sentado, es muy probable que pueda generar desarrollo de sobrepeso u obesidad, como podemos ver en la imagen. El sobrepeso o obesidad se caracteriza por altas cargas de grasa en nuestro cuerpo, ¿no? El porcentaje de grasa aumenta, por lo que hay más grasa recomendado, más peso recomendado para la talla. El sobrepeso y la obesidad, por la cantidad de grasa que genera en nuestro cuerpo, va a poder también desarrollar ciertas toxinas, por lo cual genera un estado de inflamación en el cuerpo. Cuando nuestro cuerpo se encuentra inflamado, lo que va a causar es primero disminuir el sistema inmunológico, alteraciones hormonales y diferentes desarrollos de enfermedades, sobre todo las enfermedades cardiovasculares. Aterosclerosis, por ejemplo, el cual impide, se forma una placa de grasa, lo cual impide el paso de la sangre generando infartos, generando paros cardíacos, ¿no? Entre otros. También enfermedades renales, enfermedades pulmonares, enfermedades en el hígado y en otros órganos del cuerpo porque disminuye su funcionalidad. Va a generar deshidratación también, va a generar apnea del sueño, que es la incapacidad de poder dormir normalmente, problemas en los huesos por la cantidad de peso que el hueso tiene que soportar, debilitándolo, generando artrosis, artritis, entre otros. Entonces, pensemos que no solo es el aumento de peso, sino también todas esas enfermedades que como consecuencia llegan después de ese aumento de grasa en el cuerpo. Entonces, todo es una cadena. Inicia por estar mucho tiempo sentado, porque recordemos que el aumento de peso no es solo por alimentación, sino también por falta de actividad física. La falta de movimiento, la falta de actividad física va a generar que la energía no se gaste y esa energía puede ser almacenada por o en grasa. Entonces, para poder evitar todos esos problemas asociados, para poder evitar la acumulación de grasa, las enfermedades que se desarrollan, es muy importante iniciar con un cambio, un estilo de vida saludable. Y es por ello que se han creado diferentes programas para las empresas, ¿no? Programas como Wellbeing, Empresa Saludable, Wellness, Bienestar, entre otros, que garantizan ciertas pautas políticas o programas donde enseñan qué hábitos saludables debe desarrollar una persona que trabaja dentro de una empresa o de forma en particular, ya sea que abarque nutrición, actividad física, entre otros puntos, para lograr el bienestar de la persona y el compromiso y motivación para desarrollar bien su trabajo. Cuando el entorno de una empresa se torna saludable, cuando entre todos se apoyan para poder llevar o generar mayor bienestar, va a haber un equilibrio, no solo en la vida, en el ambiente laboral, sino en su vida personal, en su vida profesional, lo que va a generar mayor compromiso en el desarrollo de su trabajo y de sus actividades y sobre todo mejor ánimo. Existen diferentes beneficios para las empresas que deciden abordar o iniciar con estos programas dentro de su centro laboral y vamos a ver cuáles son, ¿sí? Para ello me gustaría que Raquel, ¿me puedes ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Y si no, Verónica.
Bien, entonces los beneficios que se obtienen son mayor productividad, es decir, el empleado va a desarrollar con mejor capacidad de su trabajo, menos ausentismo, porque ya no va a haber la necesidad de solicitar permisos debido a enfermedades, va a aumentar el compromiso del personal y además va a haber un mejor ambiente laboral, puesto que todos se van a comprometer para seguir las pautas de este programa. Va a haber mayor efectividad, va a haber menos gastos médicos, va a haber la prevención de las enfermedades relacionadas al estilo de vida, las que había mencionado hace un momento. Tanto los accidentes o riesgos en el trabajo también va a disminuir. Entre estos y mucho más beneficios van a ser obtenidos a través de diferentes programas o indicaciones para mejorar el bienestar de los trabajadores. Todo este proceso consiste en diferentes pasos, entre ellos 5 muy importantes. Primero es la evaluación y el diagnóstico nutricional, para poder saber cómo estamos iniciando el programa, es decir, para ver cómo están los trabajadores, qué tipos de enfermedades podemos hallar, porque recordemos que la evaluación nutricional no solo va a ser peso y talla, sino otros indicadores que nos ayudan a saber el estado de salud de las personas. Ya lo vamos a ver a profundidad en un momento. Después de realizar la evaluación y analizar y tener el diagnóstico nutricional, se pasa con la orientación nutricional o la consejería, donde individualmente a cada persona se le va a brindar un plan nutricional personalizado, de acuerdo a cada una de sus características. Otro punto importante es la educación nutricional, donde se pueden brindar talleres, eh, charlas, en las cuales se puede enseñar, como su nombre lo dice, educar a las personas de forma nutricional para que todo lo que vayan aprendiendo lo puedan aplicar en su día a día. Cada una de las empresas debe contar con un comedor o con un servicio de alimentación colectiva que pueda brindar sus alimentos, ¿no? O con un comedor simplemente. Si este brinda alimentos, es importante analizar cuál es la calidad de los alimentos que brinda, si va a ayudar a mejorar el estado de salud de cada trabajador o no. Y por último, los análisis del resultado. Para hablar de evaluación nutricional, es importante conocer qué tipos de instrumentos se van a utilizar, puesto que no solo para los trabajadores, sino cualquier persona que pase por una evaluación nutricional debe conocer esto, para poder saber qué tipo de resultados va a obtener con cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el tallímetro. El tallímetro nos ayuda a tomar de forma adecuada la talla. Existen diferentes modelos que vamos a ver a continuación, pero lo más importante es conocer la talla para poder asociarlo con el peso y determinar el índice de masa corporal. El índice de masa corporal nos ayuda a saber si estamos con sobrepeso, obesidad, normalidad o incluso delgadez. Para ello vamos a utilizar la balanza para determinar el peso de cada persona evaluada o de cada trabajador. Existen también diferentes tipos de balanzas, por ejemplo, esta que vemos a continuación, que es la balanza OMROM, que no solo me va a determinar el peso, sino también puedo hallar porcentaje de grasa, masa muscular, agua, edad biológica, entre otros indicadores, ya que la forma de evaluación es por bioimpedancia. Tenemos el OMROM de mano, que también evalúa el porcentaje de grasa, el IMC, y de la misma manera que la balanza OMROM es su forma de trabajo. Asimismo, la cinta métrica, que nos ayuda a poder determinar ciertos perímetros del cuerpo. Entre los más importantes es el perímetro del cuello y el perímetro abdominal, puesto que estos nos ayudan a saber su asociación con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. También es importante conocer que se pueden utilizar plicómetros o paquímetros, por ejemplo, para la toma de pliegues, para poder hallar con otras fórmulas el porcentaje de grasa. Las dos medidas iniciales son la talla y el peso. Existen tallímetros de madera o tallímetros de forma digital o completos con toda la plataforma que nos ayudan a determinar la talla. Es importante conocer la talla exacta o la medida de la persona exacta para utilizar ciertas fórmulas para hallar el IMC y también determinar la cantidad de calorías que esta persona necesita al día. Para la toma de la talla
El trabajador tiene que ponerse de pie, de preferencia sin zapatos, puede ser en medias o descalzo, de forma recta, manteniendo una línea recta entre los hombros, la espalda y las piernas para poder tener una medida adecuada. Usualmente se toma 3 veces para que el número sea más exacto. Para el peso tenemos estas diferentes balanzas, la balanza ONROM que toma otras medidas, pero la balanza corporal normal, que solo toma el peso, que es lo que usualmente se utiliza, y para ello el trabajador tiene que subirse de la misma forma sin zapatos, de una manera recta y con la mirada al frente, para poder tener un peso exacto, ya que al ejercer algún tipo de movimiento puede alterar la medida. La toma del peso lo ideal es hacerla en ayunas para que el peso sea adecuado, ya que si lo toman después de consumir algún alimento puede variar o de consumir alguna bebida también puede aumentar. La toma de la talla y del peso nos va a ayudar a determinar el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se clasifica en 3 más importantes, bueno, en 4 más importantes: delgadez, normal, sobrepeso y obesidad. Hay niveles de delgadez y niveles de obesidad. Al encontrar el diagnóstico sobrepeso-obesidad, debería preocuparme porque, como había mencionado hace un momento, la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo desarrolla otras enfermedades, principalmente las enfermedades cardiovasculares, y estas pueden llevar a la muerte. Entonces, para prevenir todo ello, es importante conocer el peso y la talla y el índice de masa corporal. Otras medidas importantes son los perímetros. Para la evaluación nutricional se puede tomar todos los perímetros que vemos en la imagen, desde la cabeza hasta la pantorrilla, ¿no? O hasta el talón. Todas estas medidas me van a ayudar a ver cómo mi paciente o el trabajador de la empresa va evolucionando. Algunas medidas tienen que bajar si es que mi paciente tiene sobrepeso o obesidad, por ejemplo, la del abdomen, la de los brazos. Si el trabajador busca aumentar peso, lo ideal es que aumente las piernas, los brazos, si su diagnóstico fuera de delgadez. El más importante de estos perímetros es el perímetro abdominal. Existen 2 valores importantes que debemos recordar. Uno de ellos es el perímetro abdominal para las mujeres, que tiene que ser menor de 80, o en todo caso menor de 88, y el de los varones, que es menor de 102. ¿Qué pasa si está más de 102 en los varones o más de 88 en las mujeres? Puede darnos a conocer que hay mayor acumulación de grasa en la parte abdominal, generando inflamación y, como había mencionado, el resto de consecuencias. Esta medida está asociada con las enfermedades cardiovasculares, por lo que sí o sí va a ser importante tomarla en una evaluación, ya sea a una persona o a varios trabajadores de una empresa. La medida del cuello también está asociada a este tipo de enfermedades. Lo ideal es que las mujeres tengan menor que 35 o hasta 35 y los varones hasta 39. Al conocer talla, peso y perímetros, ya puedo tener una idea de cómo está el paciente. Pero una medida muy importante son los pliegues. Los pliegues los tomamos con el plicómetro. Existen 4 pliegues importantes para desarrollar una fórmula y muchos más para otras fórmulas. Pueden tomarse hasta 8 pliegues, incluso 6, dependiendo de la fórmula que se utilice. Los pliegues nos ayudan a separar la grasa del músculo. Existe el pliegue tricipital, bicipital, suprailíaco, subescapular, que es en la espalda, entre otros pliegues, que al utilizarlos a través de una fórmula nos va a determinar el porcentaje de grasa. ¿Por qué es importante conocer el porcentaje de grasa? Porque si mi paciente, por ejemplo, tiene un peso de 80 y mide unos 60, obviamente me va a salir con sobrepeso. Pero yo solo sé eso, que tiene más peso que la talla. Entonces, no sé si es que ese peso es más masa muscular, más grasa o masa ósea. ¿Cómo lo puedo determinar? A través de los pliegues, donde me determina qué porcentaje de esos 80 kilos son masa muscular, masa grasa, masa ósea y otros, ¿no? Que vendría a ser los órganos y la piel. Por eso es importante una evaluación más completa. En casos de pacientes con obesidad mórbida,
que observándolos podemos darnos cuenta del exceso de grasa, no va a ser posible desarrollar esta evaluación de los pliegues. Eso sí es importante tener en cuenta al momento de ser evaluados o de evaluar. Lo que habíamos mencionado hace un momento se trata de la evaluación antropométrica, es decir, la evaluación física del cuerpo. Existen otros tipos de análisis y evaluaciones de forma nutricional que también es importante poder conocer, ya que algunos programas nutricionales también los pueden brindar en su empresa. La evaluación bioquímica, que quiere decir que se va a hacer un análisis de sangre, el nutricionista no lo va a desarrollar, pero la persona se puede realizar un análisis de sangre y lo que podemos hacer nosotros es interpretar si la glucosa está elevada, porque si la glucosa, que es la azúcar en sangre, está elevada, puede determinar desarrollo de diabetes, que es una enfermedad que afecta mucho a la vista, los riñones, los nervios y el cerebro, ¿no? Y los órganos en blanco que se conocen. ¿Qué otro resultado podría hallar? Triglicéridos y colesterol elevados. Otro resultado que podría hallar es el perfil hepático elevado, por ejemplo, las hormonas que son, las enzimas que son TGP, TGO, que están elevados, indicaría que el hígado está inflamado. Entonces, por eso es importante poder analizar bioquímicamente a mi paciente, en este caso el trabajador de una empresa. Otro punto importante es la evaluación clínica. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser a través de la observación, en la cual debemos analizar los signos clínicos de la persona a ser evaluada. Usualmente las personas que tienen sobrepeso u obesidad tienen muchos de estos signos clínicos. Por ejemplo, la acantosis, que podemos ver la parte oscura del cuello, de los codos, del antebrazo, ¿no? Ciertas terminaciones del cuerpo se torna oscuro sin necesidad de ser suciedad, sino es una pigmentación que se eleva cuando hay una resistencia a la insulina. Entonces ya puedo sospechar de una prediabetes o una diabetes. Resequedad en los labios puede ser una deshidratación. Si las encías están muy rojas, puede ser por falta de vitamina C. Si la lengua está hinchada por falta de otra vitamina, y así existen diferentes signos clínicos que me ayudan a conocer también el estado nutricional del paciente, para poder conocer que no solo es peso y talla, sino también internamente cómo se encuentra esta persona, este trabajador, para ayudarle respecto a su alimentación. Adicional a la evaluación física, que es la evaluación antropométrica, la evaluación bioquímica y la evaluación clínica, existe la evaluación dietaria o la evaluación dietética. Esta evaluación tiene, como vemos en este cuadrito, diferentes ítems o diferentes herramientas para poder evaluar, pero los más usados son los que vemos aquí en este cuadrito. El cuestionario de frecuencia de consumo, el recordatorio de 24 horas y la historia dietaria. El cuestionario de frecuencia de consumo consiste en una lista de alimentos en la cual el nutricionista tiene que consultar con el trabajador o el paciente, mencionando con qué frecuencia consume el alimento de la lista, teniendo opciones como nunca, casi nunca, o siempre, o frecuentemente, o una vez a la semana, 2 veces a la semana. No solo se ve la frecuencia del alimento, sino la preparación. Porque si una persona, por ejemplo, colocamos pescado, ¿no? En la lista, menciona que lo consume 3 veces a la semana, pero si solo lo consume frito, ya no se va a aprovechar esos nutrientes, ¿no? Sería muy diferente que el paciente o el trabajador me mencione, come pescado 3 veces a la semana, pero en sudado, en ceviche, una vez frito. Entonces ahí ya no solo hay variedad de preparación, sino también se puede absorber la cantidad de nutrientes que este tiene, porque no solo va a ser frito. Adicional podemos ver, Simone. adicional a ello tenemos el recordatorio de 24 horas, que es una lista o bueno, un cuestionario en el cual el paciente o el trabajador nos menciona qué es lo que consumió en 24 horas, en un día al azar, sin necesidad de ser sábado y domingo, porque usualmente estos 2 días los pacientes se alimentan de forma diferente.
tampoco que sea un compromiso, un cumpleaños, porque evidentemente van a consumir más alimentos. Lo que se requiere es que sea un día de semana, un día al azar, en el cual sea sincero y complete todo lo que ha consumido, para ver si lo que consume es adecuado, no solo respecto a los alimentos que consume, sino también a lo que su cuerpo necesita. Si es una persona con sobrepeso, tomando el ejemplo anterior, y consume, no sé, hamburguesa en el desayuno, gaseosa, salchipapa, eso no le va a ayudar. Entonces necesitamos eh, no cambiar, sino ir corrigiendo lo que va consumiendo durante el día para ayudarle a que sea más saludable. Y la historia de tarea es anotar cómo es su alimentación para saber qué cambios o modificaciones hacer. Esta evaluación dietética es muy importante porque nos ayuda a conocer los hábitos del paciente. Cuando nosotros hablamos de brindar consejería, que es el siguiente punto que vamos a ver a continuación, nosotros debemos conocer al paciente. No podemos imponer eh, e inducirle a consumir alimentos que no está acostumbrado, por más saludables que sean, o que sean de difícil acceso para la persona. En la orientación nutricional, si bien se va a elaborar un plan de alimentación personalizado, por su mismo nombre personalizado, tiene que ser de acuerdo a los gustos de la persona, tiene que ser de acuerdo a sus actividades, quizás trabaja desde muy temprano hasta muy tarde, entonces no puede tener 5 comidas, puede tener solo 3, entonces adaptar ese plan a su horario diario, también a sus gustos, a sus costumbres. Quizás nunca comió, por ejemplo, pollo, siempre comió pescado, carne, entonces adaptar a eso para que la persona no sienta que sea muy difícil de cumplir, porque lo ideal es que obtenga hábitos saludables, pero no por imposición, sino por educación. Entonces, eso se trabaja en la consulta nutricional. Conversamos con el paciente, lo conocemos después de haberlo evaluado, analizamos el diagnóstico, analizamos los resultados de todas las evaluaciones que hemos realizado previamente y esta vez va a ser personalizada. Si bien las evaluaciones antropométricas pueden ser de forma general, evaluando a todas las personas, esta consulta tiene que ser particular para que todas las indicaciones que se le brinde al paciente o en este caso al trabajador de la empresa permitan llegar a un estado de salud óptimo. Se le tiene que enseñar por qué es importante consumir un alimento en sí, por qué no simplemente solo darle, sino explicarle qué beneficios le van a traer. Como había mencionado hace un momento, tampoco inducirle a comprar algún alimento que quizás no sea de consumo diario. Por ejemplo, no le puedo decir que consuma salmón si es que no es fácil de conseguir. Le puedo indicar otro tipo de pescado. Eh, las frutas, quizás no le gustan las frutas con cáscara, entonces busco otra opción de añadirle más fibra a la fruta, ¿no? Que lo consuma con ciertas semillas, con ciertos cereales. Tal vez no puedo decirle que consume el arroz integral si no está acostumbrado, que consume el arroz blanco con más vegetales para que tenga más fibra. Entonces, todos esos tipos de indicaciones se va a enseñar durante las consultas o evaluaciones, eh, la consejería personal, ¿no? Aquí en algunas fotos es de una consejería que hicimos a una empresa en la cual nosotros brindamos asesoría personal a cada uno de los trabajadores. Todo en base a la evaluación que se había realizado anteriormente. Peso, talla, incluso tomamos la presión arterial e hicimos el recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo, que si bien tomó un poco más de tiempo, pero nos ayudó a que las indicaciones fueran fáciles de seguir por el paciente. Otro punto importante es la educación nutricional, porque es mucho más fácil que el paciente cumpla con las indicaciones cuando las entiende, cuando las aprende, no solo porque le indicamos y ya. ¿En qué consiste la educación nutricional? En brindar pláticas, talleres, charlas nutricionales sobre diferentes puntos. Puede ser sobre los errores que se cometen en la nutrición generalmente dentro de las empresas,
puede ser sobre algún otro tema de interés, puede ser sobre los desayunos saludables, almuerzos saludables, cenas saludables, puede ser también sobre los tipos de alimentos, qué son, cuáles son sus beneficios, por qué deberían consumirlos. Entonces, todos los temas que se van a tratar en las charlas tienen que ser de acuerdo a las necesidades de las personas que trabajan en la empresa. Para ello se ha realizado la evaluación previa. Cuando hemos realizado la evaluación antropométrica de peso, talla, perímetros y pliegues, podemos ver cuánto es el porcentaje de sobrepeso u obesidad en la empresa. Al conocer esa cantidad, si es mucha, entonces la orientación o la educación tiene que ir en base a ello. Si hemos encontrado personas con hipertensión arterial, hablarles sobre ese tema para que puedan concientizarse y puedan conocer cuáles son las consecuencias y de qué forma es el tratamiento nutricional. Si hemos encontrado pacientes con mucha delgadez o con problemas de trastorno de alimentación como anorexia o bulimia, tocar esos temas también. Entonces, la evaluación, si nos damos cuenta, todo es como una cadena, todo se va enlazando para poder ayudar a los trabajadores. Cuando hemos hablado o brindado talleres que conozcan o que permitan conocer esta información a cada trabajador, van a entender y lo van a empezar a aplicar, puesto que vamos a ver cambios en su estado de salud. Otro punto importante es brindar talleres sobre actividad física. Para tener un estilo de vida saludable, no solo se trata de alimentación, no solo se trata de alimentos nada más, sino de muchos temas de interés, por ejemplo, la actividad física. Cuando uno come en exceso y no es gastado esa energía obtenida por los alimentos, siempre se va a acumular en el cuerpo como exceso de grasa. ¿Cómo elimino ese exceso de grasa? Con actividad física. Entonces, hacer talleres de alguna actividad que sea de agrado de la mayoría de los trabajadores, puede ser algo de baile, puede ser aeróbicos, puede ser eh, algún tipo de deporte, fútbol, vóley, en general, que les permita participar a todos y que puedan hacer ese gasto de energía. También tocar el tema de las pausas activas. Si bien al inicio de la diapositiva les mostraba personas que trabajan en oficina o que prácticamente están en casa frente a una computadora o en general trabajo virtual frente a una computadora, lo que los efectos que puede tener esto es no solo dolor de espalda, sino el sedentarismo, ya que no caminan mucho, no hacen algún tipo de actividad física. Entonces, ¿qué es la solución inmediata a esto? Son las pausas activas. Es decir, que las personas deben tomar cada cierta cantidad de horas, 10 a 15 minutos para hacer estiramientos, no para levantarse eh, del trabajo que están realizando, estirarse, caminar un poco, hacer algún ejercicio rápido. Estas pausas activas van a permitir el desarrollo de esa hormona de la felicidad cuando se realiza actividad física, por lo que va a sentirse mayor relajación, mayor ánimo durante el trabajo. Quizás también se puede tomar esa pausa activa para ir al baño, lavarse un poco la cara, regresar. Entonces, estar en continuo movimiento para evitar ciertos dolores de espalda también y el sedentarismo dentro de estos trabajos. Las pausas activas pueden ser establecidas por la empresa dependiendo de la cantidad o la carga laboral que se tenga. Estas pausitas no solo pueden ser una vez, sino dos, tres, hasta varias veces al día, si es que no se puede realizar los talleres de actividad física. Lo normal es que cada persona realice actividad física como mínimo 30 minutos al día. Al realizar estas pausas activas de 10 a 15 minutos, entonces van a ir sumando y llegando a lo óptimo que es recomendado para todas las personas en general. Se recomienda que los talleres, las charlas sean muy interactivas y con un lenguaje muy sencillo para que las personas puedan entenderlo, ya que son muchas veces temas nuevos o temas relacionados a la salud, que algunos términos son complejos de entender.
por lo que es importante utilizar imágenes, ayudas visuales, como los videos, ciertas eh, materiales o herramientas que permitan recordar a la persona que está escuchando estos talleres o charlas, ¿no? Que puedan participar. Mientras más participación va a ser mucho mejor, ya que van a recordar lo que se habló en la charla. Lo ideal es que sea una vez a la semana dentro de las empresas, de acuerdo al tiempo del programa que se haya establecido, pero que siempre se traten esos temas de interés que habíamos mencionado hace un momento. Parte del cumplimiento de lo que se hable en el taller nutricional va a ser la evaluación del comedor. Como había mencionado hace un momento, cada persona, o bueno, cada empresa, mejor dicho, cuenta con un comedor, con un servicio de alimentación, quizás con un catering, con diferentes servicios que pueden brindar alimentos o menús a sus trabajadores. Lo que se debe hacer es evaluar si estos comedores tienen disponibilidad de alimentos saludables, es decir, si brindan ensaladas, si brindan guisos estofados y no solo frituras, si tienen frutas, bebidas, si tienen jugos, agua y no solo gaseosas. Entonces, toda esta información la vamos a obtener al realizar la evaluación del comedor. La evaluación no solo tiene que ser respecto a una encuesta, sino utilizar diferentes formatos ya preestablecidos que nos indican si cumple o no con ciertos requisitos. No solo va a ser la disponibilidad de estos alimentos, sino la higiene y la inocuidad que se obtenga al prepararlos. Lo ideal es que los cocineros o las personas que realizan esta preparación siempre utilicen las gorritas o las cofias como vemos en la imagen, guantes, que tengan las uñas cortas, que utilicen en ciertas ocasiones mascarilla, que no tengan bigote los que son varones, ya que el, cualquier tipo de contaminación podría ir a través de ya sea el cabello o las uñas, ¿no? Con los alimentos. Entonces, debe haber aseo no solo por parte de las personas que participan en la preparación de los alimentos, sino por todo el ambiente, la cocina, el comedor o el servicio donde se realiza el servicio de los alimentos tiene que estar limpio, ordenado, para evitar el desarrollo de algún tipo de infección cuando alguna, alguna persona pueda consumir el alimento. Asimismo, es importante ver que el almacén de los alimentos no haya un tipo de contaminación cruzada, es decir, donde hay vegetales, no hay frutas, no hay frutas o no hay pollo, carne, ya que la carne, el pollo, el pescado tienen que estar congelados para evitar el flujo de la caída de sangre de estos alimentos y algún tipo de contaminación. Entonces va la evaluación general, ¿no? El ambiente, el almacenamiento de alimentos, el aseo de los trabajadores, incluso el cumplimiento del menú establecido. Si existen en una empresa trabajadores con algún tipo de necesidad diferente, con algún tipo de alergia, entonces el alimento que deben consumir ellos es diferente a los que usualmente se dictan cada día. Cada uno de los comedores, concesionarias o catering deberían tener un nutricionista para que pueda hacer el establecimiento del menú, es decir, el menú, planificar el menú semanal para que cumpla con todos los requerimientos necesarios. Por ejemplo, debe un alimento para que sea, o una preparación para que sea saludable, debe contener todos los grupos de alimentos, es decir, carbohidratos. Por ejemplo, en esta vemos el arroz, carbohidratos. Puede ser una papa, puede ser camote, puede ser yuca, puede ser trigo, quinoa, alguna menestra, carbohidratos siempre porque estos van a brindar la cantidad de energía que necesita inmediatamente para realizar las actividades. Proteína, pollo, pavita, pescado, huevo o proteína de origen vegetal como la carne de soya, dependiendo del presupuesto y de los gustos de los trabajadores.
La proteína va a permitir que la masa muscular se mantenga, se forme, no solo los tejidos, sino también los huesos, tendones. Entonces es muy importante las proteínas también en el plato, vitaminas y minerales que se presentan en los vegetales, en las frutas, por eso es importante que se consuma ensalada también. Y las grasas, que ayudan en la salud de la vista, del cerebro, del corazón, por ejemplo, palta, aceituna, semillas, aceites, eh, frutos secos. Entonces, toda esa combinación de alimentos tiene que ser brindada tanto en el desayuno, almuerzo y cena para que el trabajador pueda rendir de una forma adecuada, para que pueda sentirse cómodo, para que pueda nutrirse y no solo recibir una carga de carbohidratos, que es lo que usualmente se da en ciertos menús y genera sueño después del almuerzo. Entonces, para evitar ese sueño y cansancio después del almuerzo, después de ingerir algún alimento, la alimentación tiene que ser variada. Por último, se tiene que realizar un análisis de resultados y de seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que después de haber realizado la evaluación, de haber orientado en una consulta nutricional al paciente, de haber respondido todas sus preguntas, de haberle brindado un plan nutricional o indicaciones nutricionales, después de haber evaluado el comedor, el concesionario, necesito entregar cuáles son los resultados, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el plan que se va a llevar a cabo? ¿Y cuáles son los pasos a seguir para que la salud del trabajador pueda ser la más óptima? ¿Qué indicaciones y con qué frecuencia se va a hacer el monitoreo o seguimiento para que el paciente pueda ver resultados? Lo ideal de una evaluación para poder notar los resultados son cada 2 semanas o cada mes. Cuando se habla de una alimentación colectiva, lo ideal es hacerlo cada mes para ver más, con mayor énfasis el resultado. Entonces, se hizo la evaluación el primer mes, se hizo la consejería, se realizó la planificación de menú, al siguiente mes se debe realizar la misma evaluación para ver si el paciente ha mejorado. Si encontré sobrepeso, pues ya tendría que haber disminuido el IMC. Si encontré colesterol, triglicéridos elevados, tendría que esperar por lo menos 3 meses para poder hacer como mínimo la evaluación para ver si ha disminuido esta cantidad de grasa en sangre. Si encontré algún mal hábito, quizás el paciente o el trabajador no consumía agua, al mes ya tiene que estar consumiendo agua durante el día. O si es que los trabajadores no realizaban algún tipo de actividad física, por lo menos al mes ya debería garantizar que realicen sus pausas activas durante el trabajo, que puedan hacer algún tipo de taller durante la semana o en casa, o que puedan caminar un poco más del trabajo a la avenida, o que puedan estar en movimiento. Entonces, siempre tengo que darle ciertas tareas o indicaciones a los trabajadores y a los supervisores de la empresa para que se pueda cumplir con este trabajo, para que los resultados que espero que es el bienestar del trabajador pueda llevarse a cabo. Porque cuando los trabajadores de una empresa se encuentran saludables, se encuentran bien, con un buen estado de ánimo, se encuentran con un buen estado de salud, su rendimiento en el trabajo va a ser mucho mejor. Pero para garantizar ese adecuado rendimiento, para garantizar los resultados de ese trabajo adecuado, necesito ir desde el inicio, necesito evaluar, necesito diagnosticar, necesito ayudar dando ciertas indicaciones para que poder evaluar todo ello, para poder registrar y ver todos esos resultados a la larga y que la empresa le pueda ir muy bien. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta?
Bien, si surge alguna pregunta, algún comentario adicional, algo que no se haya entendido durante la ponencia, pueden escribirlo en el chat, pueden levantar sus manos aquí en el Zoom o pueden encender sus micrófonos. Para finalizar, me gustaría terminar con esta frase que dice: cuando el trabajador está sano, activo y bien alimentado, es más productivo, tiene menos riesgos de accidentes y maneja de mejor forma las situaciones de estrés. Una empresa va a lograr el éxito cuando sus trabajadores pueden resolver ciertas situaciones de forma adecuada, pueden presentar sus asignaciones de la mejor manera. Pero para que esto suceda, el trabajador tiene que estar sano, tiene que estar bien alimentado, tiene que estar activo y tiene que demostrar esa productividad con un buen estado de salud. No solo respecto al trabajo, sino en su vida diaria. Cuando presenta menos riesgos de enfermedades o accidentes, obviamente va a manejar todos los ámbitos de su vida de forma adecuada. Puede superar situaciones de estrés, que es lo que mayor se ve, o que hay un mayor porcentaje de situaciones de estrés en el trabajo. Entonces, ¿cómo voy a ayudar a que esto suceda? Pues ayudándole o mostrándole ciertas pautas para que pueda tener un buen estado de salud. Como habíamos mencionado en el programa, iniciando con la evaluación nutricional, con la consejería, la evaluación de los comedores y con un monitoreo. Haciendo todo ese procedimiento, vamos a lograr que los trabajadores puedan rendir de forma adecuada, que puedan lograr sus objetivos dentro de la empresa y que la empresa pueda ver esos resultados. Es por ello muy importante la nutrición, ya que se puede aplicar en diferentes campos y el día de hoy aprendimos cómo se puede aplicar de forma empresarial. Muchas gracias. Dejo este tiempo para ver si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario adicional. Bien, si no hay ninguna pregunta o comentario, doy por finalizada la ponencia. Muchas gracias por su atención y les invito a que puedan repasar los materiales que se les va a brindar. Gracias.